Bueno, muy buenas tardes. Ya hemos tenido algunas grabaciones previas de algunas lecturas. Hoy estoy leyendo La nueva historia intelectual, el volumen 1 de Elías Palti, eh, que incluye el desarrollo de Skinner, Quentin Skinner y la escuela de Cambridge. Ya leí una parte que es como toda la introducción, digamos, y la cuestión de el comienzo de lo que es la historia de las ideas, cómo se desarrolla y cuáles son algunas de las objeciones más importantes o sea, las tres cuestiones fundamentales de la historia de las ideas y cuáles son, o cuál es la objeción que Elías Palti considera que es la más importante. Esta objeción refiere al carácter, ingenuo de la cuestión de las ideas, ¿no? La pregunta que él pone al final es cómo dar sentido al estudio de la misma, o sea, la historia de las ideas, aceptando que Namier tiene razón. Namier es realiza un estudio en los años 20, ¿no? Es un autor fundamental para el estudio de la historia política británica del siglo XVIII, y justamente hacía una observación, ponía en tela de juicio la relevancia de la historia de las ideas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo dar sentido al estudio de la misma, aun aceptando que Namier tiene razón, que las ideas, los principios, las doctrinas que los sujetos sostienen no son las determinantes de su accionar, ¿no? Que pensar eso es ingenuo e idealista? Bueno, que o sea, lo determinante no son las ideas, sino ciertas cuestiones del poder que surgen en los individuos, ¿no? O en determinados momentos de la historia, ¿no? ¿Por qué estudiar las ideas cuando lo que está en juego es otra cosa, ¿no? A partir de ahí sigue este capítulo que me gustaría compartir la lectura, que se titula La escuela de Cambridge y la dimensión pragmática del lenguaje. En realidad, así planteada la cuestión, no admite ninguna respuesta. Hallar una supondrá la reformulación de la pregunta misma. Según señala Skinner, el punto débil de las respuestas, al estilo de la de Butterfield, es que sus autores se han demostrado excesivamente deseosos de aceptar la premisa básica de sus adversarios. Y es esto, dice, lo que les permitió a estos últimos presentar una historia impenitentemente namierista bajo la forma de un simple llamado a la realidad y a la experiencia común. El intento de dar una respuesta consistente a este desafío exigiría así, antes de desmontar críticamente las premisas sobre las que estas perspectivas tradicionales se sostienen, y fundar la disciplina sobre otras bases distintas. Esta es la apuesta de Skinner para salvar, digamos, la historia de las ideas, ¿no? Como ya anticipamos, el texto en el que se exponen las bases teóricas que guiarán esta llamada escuela de Cambridge es Meaning and Understanding in the History of Ideas. En él, Skinner apela a las teorías lingüísticas y anglosajonas de los actos del habla elaborada por John Austin y John Searle. Es en cómo hacer las cosas con palabras. El primero de ellos desarrolla su idea acerca de que los textos constituyen algo más que un conjunto de ideas o postulados. Se tratan de acciones materiales, actos del habla, que producen además efectos concretos. Esto es lo que llama la dimensión performativa del lenguaje. Incorporar esta dimensión del lenguaje al análisis de los textos será el aporte teórico fundamental de esta escuela, de la escuela de Cambridge. Skinner parte para ello de una propuesta de quien fuera su director de tesis en Cambridge, Peter Laslett. Este había escrito un texto muy influyente, un prólogo a una edición de los dos ensayos sobre el gobierno civil de John Locke, en el cual muestra que, en contra de cómo ha sido interpretado normalmente, ese escrito de Locke no era una refutación del Leviatán de Hobbes, una especie de contrapunto literal suyo. Laslett señala que, si lo interpretamos así, no podemos entender nada su argumento, puesto que Locke nunca discute allí con Hobbes. Esta es una imagen que se construirá muy posteriormente y que no tiene un sustento textual. Su interlocutor era, en verdad, un autor por entonces poco conocido, salvo por los especialistas, aunque hoy se difundió gracias precisamente a Laslett, John Filmer, y su libro se llamaba Patriarca. Según muestra Laslett, los ensayos de Locke están destinados a discutir puntualmente cada uno de los argumentos de Filmer, y por lo tanto, para entender cómo está constituida esa obra, hay que situarla en el contexto dialógico específico en función de la cual la misma se articuló.
Lo que se propuso Skinner en Meaning, un Understanding y The History of Ideas fue darle un sustento teórico a lo que había hecho su maestro Laslett. Fue un contexto muy controvertido, porque todavía estaba en una época, fines de los 60, en que la historia intelectual tenía una muy mala prensa. De hecho, le costó publicarlo, fue rechazado por varias revistas, hasta que finalmente lo aceptaron en History and Theory. Es allí pues que apela a la teoría de los actos del habla de Austin para introducir en la historia intelectual la consideración de aquella dimensión del lenguaje hasta entonces ignorada, la performativa, y a partir de allí darle un sustento teórico a la propuesta original de Laslett. Como señala la teoría de los actos del habla de Austin, cuando decimos algo no solo estamos escribiendo algo o diciéndolo, sino que estamos también haciendo algo al decir que lo hacemos. Advertir, amenazar, etc. El ejemplo clásico es cuando uno dice sí en el altar o en el registro civil. Uno no solo está diciendo algo, sino que está haciendo materialmente algo, está de hecho cambiando su estado civil. Esto supone, pues, un desplazamiento del foco de los contenidos lingüísticos a los usos del lenguaje. Los usos del lenguaje suponen realizaciones de orden práctico, pertenecen al plano de las acciones, no de las representaciones de las acciones, como son las proposiciones que se encuentran en los enunciados, sus contenidos referenciales. De lo que se trata entonces, para Skinner, es de comprender los textos como actos de habla, como hechos sociales. Volviendo al ejemplo anterior, no solo hay que entender qué decía Locke en ese texto, sino qué estaba haciendo al decir lo que dijo. Esto es para Skinner lo que habría buscado al analizar Laslett en su famoso prólogo. Bien, esto remite un poco a pensar en la autonomía del texto, ¿no? Según entiende, la incorporación de la consideración de la dimensión pragmática o performativa de los textos es lo que permite detectar y controlar los anacronismos conceptuales que son inevitables en las aproximaciones propias a la historia de las ideas, en la medida en que no toman en cuenta el contexto comunicativo preciso en el que se produjo un enunciado o un texto particular. Retomando el ejemplo anterior, quién dijo sí, dónde lo dijo, cuándo, etc. Esto lleva a la historia de las ideas a reconstruir la misma como si se tratara de una especie de diálogo transhistórico entre figuras canónicas en torno a preguntas intemporales, como ¿cuál sería el ideal eterno del buen gobierno? Un viejo programa de televisión llamado Encuentro de Mentes creo que ilustra bien este concepto. Se trata de un programa británico en el cual se sentaban a discutir alrededor de una mesa, por ejemplo, Cleopatra, Thomas Paine, Aristóteles y Sun Yat-sen, etc. Por supuesto que disentían entre ellos, pero el punto es que, para los productores de este programa, aquellos autores podían discutir perfectamente entre sí, más allá de sus diferencias. El supuesto implícito era que cuando hablaban de democracia, Estado, nación, etc., hablaban de la misma cosa, como si esas categorías fueran entidades eternas, como si no tuvieran verdaderamente historia. Para tomar un ejemplo, la idea de democracia para los griegos no tenía nada en común con lo que nosotros entendemos por tal cosa. La misma se encontraba encastrada dentro de una teoría de las formas de gobierno, la idea de la existencia de tres formas básicas, monarquía, aristocracia, democracia y sus derivadas. Toda esta teoría estaba ordenada en torno a la pregunta de qué parte de la sociedad debía gobernar el resto, si uno, o varios, o muchos, siendo que no era claro que el gobierno de los muchos, de los pobres, fuera la mejor opción. En todo caso, lo que sí estaba claro era que siempre una parte de la sociedad debía gobernar el resto. La idea moderna de democracia, esto es, de que todos gobiernan y todos son gobernados, les habría resultado incomprensible a los antiguos, algo absurdo. Hay una nota al pie, en la democracia ateniense en los siglos V y IV a.C., la práctica de la elección de los funcionarios mediante sorteo permitía en efecto que todos los adultos varones libres ocuparan cargos públicos, pero el principio subyacente no era el de que la forma de gobierno democrática fuera el gobierno de todos, sino el gobierno de los cualquiera, esto es que, para ciertos cargos, aunque no para todos, no se requería un saber especial. Fue esto lo que generó el rechazo de los filósofos del período. Esta visión moderna se sostiene sobre una serie de supuestos que les eran por completo extraños.
Y lo mismo puede decirse de los otros conceptos políticos y sociales. Por ejemplo, para los griegos no había un concepto de Estado como opuesto al de sociedad, ni de nación asociado a un territorio. Para los griegos el término se refería a una comunidad de hombres independientemente del lugar en el que se encontrasen. Lo cierto es que la historia de las ideas o la historia de la filosofía debe obviar estas transformaciones, esto es, cuáles son las premisas sobre las cuales se funda cada forma particular de pensamiento. Solo de esa forma se puede construir la misma como una especie de diálogo eterno que atraviesa distintas épocas y contextos históricos. Esto es precisamente lo que se propone combatir Skinner y que lo lleva a incorporar la consideración de la dimensión performativa de los usos del lenguaje. Lo que historiza cada tipo particular de discurso, lo que lo identifica y sitúa temporalmente, no se encuentra en el plano de las ideas, las cuales son intemporales por naturaleza. Como el propio Lovejoy señalara, una misma idea se puede encontrar en contextos discursivos más diversos. Para descubrir aquello que especifica históricamente los discursos, es necesario traspasar el plano de los contenidos referenciales y reconstruir el sistema de relaciones comunicativas en que se produjo la enunciación. Desde esta perspectiva, no bastaría ya con comprender el significado de una afirmación, sino que es necesario comprender el sentido de la misma. Si yo digo, esta mesa es negra, el significado de esta afirmación puede entenderse perfectamente con independencia de quién lo dice, a quién lo dice, cuándo lo dice, etc. No así su sentido. Por el contrario, cambia según quién lo dice, a quién, cuándo, etc. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga Irán es el imperio del mal a que lo diga el presidente de los Estados Unidos en una asamblea de las Naciones Unidas. El significado de la afirmación no cambia, pero su sentido sí. Los actos del habla, a diferencia de las ideas, son además siempre específicos, siempre únicos y singulares. Son eventos discursivos. En fin, es esta dimensión performativa, no las ideas, lo que nos permite situar a los discursos en su momento y su lugar determinados. El problema de base de la historia de ideas radica en que reduce el lenguaje exclusivamente a su función referencial. Y esto es lo que la lleva a concebir el campo simbólico, el campo de lo simbólico como compuesto por conjuntos de ideas, principios, proposiciones, máximas, etc., perdiendo de vista la pluralidad de funciones añadidas a los usos del lenguaje, además de la meramente referencial. De este modo, no alcanza nunca a comprender acabadamente el sentido de un texto. La tarea del historiador intelectual se va a reducir así a la elaboración de modelos de pensamiento, los tipos ideales, y a la observación de hasta qué punto las ideas de un determinado autor o corriente de pensamiento se acercan más o menos a otro modelo, o bien eventualmente conformaría alguna mezcla más o menos contradictoria de diferentes modelos. Estos modelos de pensamiento son, por definición, entidades ahistóricas. Uno podría perfectamente definir a priori el tipo ideal liberal, por ejemplo, con independencia de que alguna vez alguien haya dicho lo que establece el mismo. Las vicisitudes prácticas del modelo que alguien haya acertado, entre comillas, a descubrir y formular acabadamente él mismo o no, y en caso de haberlo hecho cuándo y cómo lo hizo, se tratarían de meras circunstancias externas que no harían a su definición, la cual, como dijimos, podría perfectamente determinarse a priori con independencia de estas circunstancias. Si un autor dado, o incluso ninguno de los autores analizados, hubiera acertado en formular acabadamente el modelo en cuestión, el problema en todo caso sería de los autores, no de los modelos. Como dice el viejo dicho, si la realidad no coincide con la teoría, peor para la realidad. En última instancia, los modelos resultan siempre irrefutables, puesto que se tratan de sistemas tautológicos inmunes a toda verificación empírica. Skinner cita aquí como ejemplo el libro de W.B. Gwynne, The Meaning of Separation of Powers, 1965. Según señala, cito, el historiador que busca los supuestos puntos de vista de los republicanos ingleses de 1650 sobre la separación de poderes quizás se desconcierte por un momento al comprobar que Harrington, curiosamente, entre paréntesis, entre comillas, no habla de los funcionarios públicos en ese punto. Pero si un historiador sabe, entre comillas, esperar la doctrina de ese grupo, le costará poco insistir en que esta parece ser una vaga exposición de esa doctrina.
Una de las consecuencias más perversas de esta metodología a priorista, propia de los esquemas fundados en los modelos de pensamiento, es que vuelve ociosa toda investigación histórica. Esto es interesante. Desde el momento en el que las conclusiones se encuentran ya siempre contenidas en las premisas de la teoría, no vamos a encontrar como resultado de la investigación nada que no sepamos ya de antemano, nada de relevancia para la comprensión de la historia intelectual que no sean más que precisiones de orden meramente fáctico, como ser si un determinado autor acertó o no a formular de manera coherente un determinado modelo de pensamiento cuando se acercó o se alejó del mismo. En última instancia, lo que encontraremos será siempre perfectamente previsible, versiones más o menos degradadas, más o menos puras del modelo de los modelos putativos. Y ello es necesariamente así porque el propio marco teórico se limita severamente de antemano el rango de las posibles alternativas. La grilla que suele utilizarse para estas categorías suele tener además un carácter dicotómico. Prácticamente toda la historia intelectual occidental va a ser descrita en términos de una permanente oscilación entre dos grandes paradigmas o modelos de pensamiento. Toda ella estaría atravesada por la oposición entre el iluminismo y el romanticismo, individualismo y organicismo, cosmopolitismo y nacionalismo, racionalismo e irracionalismo, etcétera, etcétera. Oposición que suele portar además una fuerte carga valorativa y connotaciones ideológicas definidas en la medida en que tiende a asociarse a su vez a la democracia y al autoritarismo. Así, lo único que podemos llegar a descubrir como resultado de la investigación histórica es algo que puede perfectamente adivinarse de antemano, que las ideas de un autor, tal o cual, fueron más o menos ilustradas que románticas o viceversa, bien alguna mezcla ecléctica de ambas corrientes y así sucesivamente con los distintos pares de oposiciones. No hay mucho más que pueda decir al respecto. Toda la trayectoria de la historia del pensamiento diseñaría hacia una curva que se podría perfectamente trazar de acuerdo con un sistema de coordenadas cartesianas que tuvieran como ejes los polos de iluminismo e historicismo o cualquiera de sus análogos. Uno de los fundadores de la historia de las ideas en Argentina, Coriolano Alberini, en sus estudios sobre el doctrinarismo francés, llegó incluso a plantear esto en términos de porcentajes relativos. Partiendo de las coordenadas iluminismo-historicismo, va a afirmar que Théodore Jouffroy era 80% iluminista y 20% historicista. Victor Cousin, en cambio, 40% iluminista y 60% historicista, y así sucesivamente. En última instancia, con este planteo, Alberini no hace más que poner de manifiesto el esquematismo de estos enfoques fundados en modelos de pensamiento. Volviendo entonces a Skinner, como vimos, al llamar la atención sobre la necesidad de incorporar a la historia intelectual el análisis de la dimensión performativa del lenguaje, va a aportar una clave fundamental para romper con los marcos de la historia de las ideas y su tendencia a hipostasiar, a reificar las ideas, a convertirlas en suertes de entidades transhistóricas que atraviesan las diversas épocas y contextos conceptuales. Skinner retoma aquí la idea de Collingwood, de la lógica de las preguntas y respuestas. De lo que se trata en el análisis de un texto, afirmaba Collingwood, es de descubrir a qué programa él mismo se proponía servir como respuesta, cuál fue la preocupación específica que le dio origen. Skinner terminará así identificando el contexto pragmático de enunciación con la intencionalidad de su autor. ¿Qué es lo que éste se proponía hacer al decir lo que dijo? O al escribir lo que escribió, por ejemplo, contrarrestar una creencia, combatir una cierta tradición de pensamiento, etc. Para tomar un ejemplo, si uno escucha que alguien le dice a otra persona, eres linda. Para comprender lo que está diciendo no basta con entender el significado de la expresión, sino que hay que ver qué pretendía hacer esa persona al decirlo. Por ejemplo, seducir a la otra, simplemente elevarle la autoestima o, por el contrario, burlarse de ella. Hasta tanto no aclaramos esto, perdemos una parte fundamental del sentido de dicha afirmación. Y para ello es necesario reconstruir el contexto pragmático de la enunciación, el sistema de relaciones comunicativas dentro de la cual tal enunciado se produjo. Sin embargo, siguiendo esta premisa, en su afán por detectar y controlar los anacronismos conceptuales que son propios de la historia de las ideas, Skinner sienta un postulado que va a revelarse sumamente problemático. Otro. No decir nada de un autor que el propio autor no pudo haber dicho.
El ejemplo que da es que no se podría decir, por ejemplo, que cuando Petrarca escaló el Monte Ventoux fundó el Renacimiento, porque evidentemente él no podría nunca haber dicho estoy fundando el Renacimiento. La crítica que se le va a hacer es que Skinner pierde de vista allí lo que Paul Ricoeur llama el sentido excedente de los textos, que en su postura hay implícita una creencia ingenua en la transparencia para los propios actores de sentido de su accionar. Para tomar su mismo ejemplo, que Petrarca no pudiera nunca haber dicho que estaba fundando el Renacimiento no quiere decir que efectivamente no lo estuviera haciendo, solo que no podía ser consciente de lo que él mismo estaba haciendo, de hecho. En una serie de reelaboraciones posteriores de su teoría, Skinner va a introducir una distinción entre las motivaciones antecedentes, que refieren a la intencionalidad subjetiva del autor, y las intencionalidades consecuentes, que están inscritas en el propio texto. Lo cierto es que a pesar de las críticas de aquel postulado y más allá de las distinciones que luego propone, Skinner nunca va a renunciar a la identificación de la dimensión performativa con la intencionalidad autoral que, ya que como veremos, para él en ello se juegan cuestiones que exceden lo estrictamente teórico, tienen repercusiones prácticas políticas. Esto en realidad le acarrearía una serie de problemas teóricos, los cuales a su vez tendrán consecuencias en las reconstrucciones históricas que ofrece. Pero por el momento vamos a concentrarnos en sus contribuciones a la historia intelectual. Como veremos en el capítulo siguiente, Skinner se revelaría particularmente lúcido en su reconstrucción de las falacias metodológicas implícitas en los enfoques fundados en los modelos de pensamiento, que son los característicos de la tradición de historia de las ideas. Bien, hasta aquí terminamos el capítulo 1 y comenzaría el capítulo 2, que es la crítica a la historia de las ideas y sus mitologías, que continuaremos leyendo con suerte en otra sección.